Hola de nuevo, en este último video de la unidad 4 vamos a hablar del aspecto más interesante de la corteza cerebral, su funcionamiento. En general, cada hemisferio controla, o sea, recibe información sensorial de la periferia y envía instrucciones motoras a la parte del cuerpo contralateral, es decir, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Algunas funciones, sin embargo, se controlan desde el hemisferio del mismo lado y a esto se le llama hemisferio homolateral o ipsilateral. ¿Cómo se descubrieron las funciones de las distintas áreas? Diversos investigadores con diferentes técnicas a lo largo del tiempo fueron armando este rompecabezas que aún hoy todavía no está completo. Las técnicas empleadas han variado con el tiempo, pero se usaron pacientes con lesiones, por ejemplo, durante cirugías cerebrales que se hacían sin anestesia, también se hacían experimentos, se ha experimentado mucho con modelos animales y hoy se usan las modernas técnicas de imagenología como la tomografía por emisión de positrones y las imágenes por resonancia magnética funcional, y también se ha utilizado la electroencefalografía. Una interesante aproximación experimental que aportó muchísimo a descubrir cómo funciona la corteza cerebral fue la de los trabajos pioneros de estos dos investigadores, Paul Broca y Carl Wernicke. Si se fijan en las fechas en que estos señores estuvieron vivos y actuando, verán que realmente estos trabajos fueron pioneros. Ellos estudiaban pacientes con afasias, o sea, trastornos del lenguaje, y estos trabajos permitieron comprender el soporte neural del lenguaje, una función compleja característica del ser humano. Broca descubrió que había pacientes con un trastorno en la producción del lenguaje que presentaban lesiones en la parte posterior del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Esto es una fotografía de un cerebro de un paciente que tenía un infarto cerebral en esta área, que posteriormente se la conoció como área de Broca. Estos pacientes no presentaban ningún otro trastorno, no tenían trastornos en las cuerdas vocales, ni en la boca, ni en la faringe. El trastorno, la lesión estaba en el cerebro. Hablamos con el hemisferio izquierdo. Los pacientes que presentan este tipo de afasia hablan con palabras sueltas, no tienen gramática, les cuesta muchísimo hablar, pero sin embargo pueden comprender el lenguaje y se dan cuenta de que les cuesta hablar y eso les provoca mucha frustración. A esto se le llama también afasia motora porque afecta a la producción del lenguaje, tanto hablado como escrito. A veces esta afasia de Broca se puede presentar con trastornos en la escritura y la lectura, que se llaman agrafia y alexia respectivamente. Carl Wernicke descubrió un nuevo tipo de afasia, que ésta afectaba no a la producción, sino a la comprensión del lenguaje. El paciente podía hablar, y de hecho hablaban en forma muy fluida, pero las palabras que decían no tenían sentido. A este tipo de afasia se le llama afasia de Wernicke y es una afasia sensorial porque lo que está afectada es la percepción, está afectada la comprensión del lenguaje. Estos pacientes que presentaban este tipo de afasia mostraban una lesión aquí en esta área y entonces a esta área se le conoció posteriormente como el área de Wernicke. Se encuentra en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo. Como estos pacientes no pueden comprender el lenguaje, no se dan cuenta de que lo que dicen no tiene sentido y por lo tanto no son conscientes de su problema. Luego se descubrió un nuevo tipo de afasia que se le llama afasia de conducción. La característica más común de este tipo de afasia es que si al paciente se le da una lista de palabras para que repita, no lo puede hacer. Estos pacientes comprenden el lenguaje, pero cuando van a hablar como que les cuesta encontrar las palabras adecuadas. Hablan con frases cortas, con muchas pausas porque demoran en encontrar las palabras, y hablan con sentido. Esto a veces también se acompaña de apraxias, dificultades para realizar movimientos ya aprendidos. En este tipo de afasia, la lesión aparece aquí, en este haz de fibras,
que se le llama fascículo arqueado, que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Ahora vamos a ver un video donde tenemos a dos pacientes que presentan afasias. El primero presenta la afasia de Wernicke y el segundo, que es una señora, presenta una afasia de Broca. Y todo por mis hijos, pues, Tiene la comprensión alterada. ¿A qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues llegando a sí, hablar una jerga que solo él entiende. porque todas estas vivetas que tienen los niños en el verito, esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que están las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparente, todas las del pueblo, todas las toblas de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, no hay taro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me teoría de que se te echarla la retaran ahora y que se resultaran y salieran mortero y las aunurata la bello y las cogías, pero aunque se da cuenta, ¿no? Ha cambiado. Mucho, porque unos catan muchos y estos no caen ya y para que un negro. Pero en fin. Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Vale. Los hemisferios cerebrales no son simétricos, no son idénticos, ni en su estructura ni en su función. Cada uno no es la imagen en el espejo del otro. Tienen diferencias. Y se descubrió que, así como ocurre con el lenguaje, existen funciones que están más localizadas en un hemisferio que en el otro. A esto se le llama lateralización. Pero esta lateralización no es absoluta. No hay hasta ahora una función que esté exclusivamente en uno de los dos hemisferios. La función más lateralizada que se conoce hasta la fecha es el lenguaje, cuyos principales componentes se encuentran en el hemisferio izquierdo, pero aún así la percepción del tono emocional del lenguaje se encuentra en el hemisferio derecho. Otros trabajos que aportaron muchísimo para la comprensión de cómo se organiza y cómo funciona la corteza cerebral fueron los trabajos de un neurocirujano, el Dr. Wilder Penfield, que realizaba cirugías de epilepsia. En ese entonces, las cirugías de epilepsia se realizaban con el paciente despierto, porque nosotros en el cerebro no tenemos terminales de dolor. Entonces, si se daba anestesia local para el cuero cabelludo y se abría el cráneo, se podía realizar la cirugía de epilepsia y con el paciente despierto lo que ocurría era que se evitaba cortar más que lo necesario del cerebro. Y este investigador, este doctor, aprovechó para estimular ciertas zonas de la corteza que quedaban descubiertas durante las cirugías y le preguntaban al paciente lo que sentía. Así se identificaron dos áreas claves en la corteza cerebral: la corteza motora primaria, que aquí se ve en verde, y la corteza somatosensorial primaria. ¿Qué significa esto? Cuando se estimulaban zonas de esta corteza, el paciente movía ciertos músculos. De esta manera, Penfield construyó una especie de representación del cuerpo en el cerebro, una especie de mapa, donde tenía identificados qué zonas de la corteza motora primaria estimulaban determinados grupos de músculos.
realizó lo mismo estimulando la corteza somatosensorial primaria y el paciente reportaba en qué parte del cuerpo sentía cosas. A esta representación, a este mapa de la corteza cerebral se le llamó homúnculo de Penfield. Fíjense que esta representación es despareja, para decirlo de alguna manera, en el sentido de que hay zonas del cuerpo que están más representadas que otras. De los trabajos de Penfield se desprendieron dos importantísimas conclusiones. Una es que tanto la corteza somatosensorial como la corteza motora tienen organización somatotópica. Ojo que este es un concepto muy importante. ¿Qué significa esto? Significa que las neuronas que reciben información de, por ejemplo, las manos, se encuentran todas juntas en la corteza. Y a su vez, en la corteza motora, las partes que envían información, que envían órdenes a las manos, también están juntas. La corteza está organizada. Tenemos una parte para el pie, una parte para la mano. Está, en cierta forma, ordenada. Se mantiene la representación del cuerpo en la corteza de una forma ordenada. Otro concepto importante es que la representación que cada parte del cuerpo tiene en la corteza cerebral no tiene que ver con el tamaño de la zona, sino con la complejidad de los movimientos que realiza. Fíjense, esto es el homúnculo motor. Fíjense, las manos están muy representadas. ¿Qué quiere decir? Que en la corteza motora tenemos mucha área, para controlar los movimientos de las manos. ¿Y esto es por qué? Porque las manos en los seres humanos son las partes que realizan los movimientos más complejos, los movimientos más finos. Se necesita mucha área de la corteza cerebral para controlar los complejísimos movimientos de las manos. También otra zona que está muy representada es en particular la cara, sobre todo la lengua y los músculos de la boca que nos permiten hablar. Los movimientos del habla son muy complejos y por eso tienen gran parte de la corteza motora dedicada a los músculos que controlan el habla. Pero si miramos en proporción lo que sería el tronco y las piernas, en el homúnculo motor vemos que están muy pequeños. Esto quiere decir que el área que controla los músculos de las piernas es bastante pequeña en comparación con la que controla los movimientos de las manos. Esto se debe a que los movimientos que hacemos con las piernas no son tan complejos como los que hacemos con las manos. Lo mismo ocurre en el homúnculo sensorial, donde están representadas en mayor tamaño las zonas que tienen mayor sensibilidad. De nuevo se destacan las manos, los labios, la cara en general. La representación que tenemos en la corteza, o sea, la zona de la corteza que recibe información sensorial y la que envía órdenes motoras, no son proporcionales al tamaño de la zona del cuerpo, sino a la sensibilidad y la complejidad de los movimientos que realiza. Esto es una frase de Penfield que me gustó, que era que él se sentía como un explorador haciendo un mapa del cerebro. Hoy en día sabemos, gracias a todos estos trabajos previos a las técnicas que se utilizan ahora, cuáles son las principales áreas funcionales de la corteza cerebral. Hay tres tipos de áreas. Las áreas primarias, que las podemos dividir en sensoriales y motoras. Las áreas primarias sensoriales son aquellas partes de la corteza que son las primeras en recibir información proveniente de las vías sensoriales. Por ejemplo, aquí tenemos la corteza visual primaria, el primer lugar de la corteza a donde llega la información visual. Aquí tenemos el área gustativa primaria, que es el primer lugar de la corteza cerebral a que llegan los estímulos gustativos. Aquí ya habíamos visto la corteza somatosensorial primaria, que recibe información de, por ejemplo, la piel, los músculos y las articulaciones de nuestro cuerpo. La corteza vestibular,
este tema lo van a ver más adelante, recibe información sobre nuestra posición en el espacio y respecto al campo gravitatorio. Aquí tenemos la corteza olfativa, que es muy importante también, que es el primer lugar de la corteza que recibe información olfativa, y aquí tenemos la corteza auditiva primaria, que es ese lugar donde nosotros recibimos información auditiva. El área motora primaria es de donde salen las órdenes que van a llegar a los músculos a través de las motoneuronas de la médula espinal. O sea, por un lado, las áreas sensoriales son las primeras entradas a la corteza y el área motora primaria es la salida de la corteza. Por otro lado, tenemos las áreas secundarias, que son áreas que están adyacentes a las primarias. Por ejemplo, aquí tenemos el área visual primaria y el área visual secundaria, que está junto al área visual primaria, y aquí se procesan otras características de esos estímulos que llegaron a la corteza visual primaria. Lo mismo ocurre con la corteza auditiva secundaria, que está al lado de la corteza auditiva primaria, donde también se procesan otros aspectos del estímulo que llegó a la corteza primaria. Lo mismo ocurre con las demás. Aquí tenemos por aquí la corteza premotora, que es lo que organiza esos movimientos y luego envía esas órdenes a la corteza motora primaria. Y luego tenemos otro tipo de áreas que se le llama áreas de asociación. Estas áreas, que son tres grandes áreas, la corteza prefrontal, la corteza temporal inferior, está por aquí, y la corteza parieto-occipital. ¿Qué ocurre en estas áreas de asociación? Bueno, ocurren varias cosas. En primer lugar, se integra información procedente de varias modalidades sensoriales. Nosotros tenemos una representación multisensorial del mundo. Nosotros cuando estamos en un sitio percibimos todo a la vez. Percibimos los sonidos, los olores, vemos lo que hay. Es una percepción integrada. Y esta integración de la información sensorial se realiza en estas cortezas de asociación. Otra cosa que ocurre en estas áreas de asociación es que se integra esta información sensorial, que viene de varios sentidos, por eso se llama multimodal, con conocimientos previos que tengamos, con memorias. Por ejemplo, vemos una cosa, de repente un perro, y nosotros ya sabemos que eso es un perro, porque hemos visto otros perros antes, tenemos el concepto de perro. Y si tenemos un perro muy querido, cuando vemos un perro, vamos a pensar, a recordar a nuestro perro, y se van a despertar un montón de emociones, o sea que nuestra percepción es multimodal y a la vez integra vivencias, recuerdos, memorias, conocimientos previos. Esta integración ocurre en las áreas de asociación. Otra cosa que hacen estas áreas de asociación, especialmente la corteza prefrontal, es planificar conductas, es proyectarse al futuro, es tomar decisiones, es medir las consecuencias de nuestros actos. Allí se realizan las decisiones de cosas, por ejemplo, la carrera que queremos estudiar a lo que queremos comer hoy. Todo ocurre en esta gran área de asociación que es muy importante en el ser humano. Hay un caso famoso que permitió empezar a comprender qué tipo de funciones había en la corteza prefrontal. Esta historia es muy famosa, de repente ya la conocen, pero nunca está de más repetirla. Y era de un señor que se llamaba Phineas Gage, que vivía en los Estados Unidos y era un trabajador del ferrocarril, y tuvo un accidente cuando estaban dinamitando el terreno para poner las vías, y una explosión lanzó una barra de metal, y esta barra de metal le atravesó el cráneo y parte del cerebro. Este señor sobrevivió gracias a su médico, que era muy capaz, y este médico además tuvo la buena idea de documentar este caso, de describir exactamente el lugar en que ocurrió esta lesión y de registrar los cambios de comportamiento que tuvo esta persona cuando se recuperó de la lesión.
Antes era un hombre trabajador, un hombre de familia, un hombre confiable, y luego de la lesión se volvió infantil, irresponsable, agresivo, incapaz de hacer planes, incapaz de organizar su vida, y todos sus familiares y sus amigos decían que Gage ya no era Gage, se había convertido en otra persona, en una persona que terminó perdiendo todo, su trabajo, su familia, por su comportamiento irresponsable, falto de empatía y agresivo. Esto nos da una pista de esas funciones, de cosas como la empatía, la responsabilidad, la planificación, están en la corteza prefrontal. Bueno, finalmente acá tenemos algunos esquemas que nos van a explicar cómo se integra la información en el cerebro. Es a modo de resumen. Aquí vamos a ver cómo se integra la información en el cerebro y vamos a tomar un ejemplo. En este caso, una persona que sale a la calle y está lloviendo. Percibe información sensorial del oído, escucha el ruido de la lluvia, de la vista, ve caer el agua, del tacto, siente la humedad. Esas todas son informaciones sensoriales que entran a la corteza por las áreas sensoriales primarias. Luego, las áreas sensoriales secundarias y las cortezas de asociación nos permiten integrar esta información e interpretarla. Nosotros sabemos que está lloviendo. Esto ocurre muy rápido. Ustedes en su vida cotidiana, ¿cuánto les lleva salir y darse cuenta? Ni siquiera tienen que salir, miran por la ventana y se dan cuenta que está lloviendo. Y es una cosa muy rápida. Este procesamiento multisensorial e integral ocurre en décimas de segundo. Supongamos que esta persona no quiere mojarse y entonces esa información integrada llega a la corteza prefrontal donde se toma la decisión, no me quiero mojar, pasa a las cortezas premotoras donde se planifica, bueno, si no me quiero mojar, tengo que llevar un paraguas. Y entonces se organizan todos los movimientos que van a terminar en la persona abriendo el paraguas. Que las órdenes van a salir de la corteza motora primaria y van a tener como consecuencia él ir a buscar el paraguas, abrirlo y salir a la calle. En esta parte de la diapositiva yo hice un esquema para ver si queda un poco más claro esto. Tenemos las entradas sensoriales que vienen por las vías sensoriales, como puede ser la visión y la audición, por ejemplo, llegan a la respectiva corteza primaria, luego pasa a la corteza secundaria y a la corteza de asociación, donde se integra con otras modalidades sensoriales y se interpreta. Luego pasan a las cortezas de asociación motora, donde se planifican esos movimientos. En las cortezas secundarias se organizan y se planifican el conjunto de músculos que se tienen que mover para conseguir el objetivo deseado, y luego esas órdenes pasan a la corteza motora primaria y de ahí esas órdenes van directo a las motoneuronas de la médula espinal que terminan en los músculos. Y a su vez, los músculos también envían información sensorial a la corteza somatosensorial y así nosotros sabemos que estamos haciendo los movimientos correctos. Esto es un esquema y un resumen y de nuevo una simplificación, pero es para que les quede claro cómo es el flujo de información en nuestra corteza cerebral. Ha pasado mucho tiempo desde Broca, Wernicke y Penfield. Distintos investigadores fueron aportando más información para poder mapear la corteza cerebral. Los mapas de la corteza son cada vez más precisos y detallados a medida que las técnicas se han ido perfeccionando. En esta imagen se ven las áreas principales que se han identificado con poco detalle. En 1909, Corbinian Brodmann publicó un mapa de la corteza cerebral donde identificaba 47 áreas en base a su citoarquitectura, o sea, cómo se disponen los somas de esas neuronas en cada región, usando la técnica de Nissl, esa que vimos que solamente tiñe los somas. Fue muy criticado en su momento por este primer mapa detallado de la corteza.
Aquí se ven los dibujos originales de Brodmann de 1909 y aquí tenemos una representación 3D de las áreas de Brodmann. En esta imagen se ven las áreas de Brodmann en distintos colores que representan las funciones que se han identificado para esas áreas. Esto es el hemisferio izquierdo, esta es la vista dorsolateral y esta es la vista medial. Y aquí tenemos el hemisferio derecho, también su cara dorsolateral y su cara medial. Y están marcados en distintos colores para ayudar a la visualización. Estas que están en celeste tienen que ver con la visión. Las que están aquí en este color celeste más oscuro, las que tienen que ver con la atención. Por ejemplo, estas son áreas somatosensoriales. Aquí tenemos la parte de lo que se le llama las funciones ejecutivas, que tiene que ver con la corteza prefrontal. Aquí tiene que ver con la memoria y estas son las áreas motoras. En el 2016 salió un artículo en la prestigiosa revista Nature con un mapa de la corteza cerebral realizado con las técnicas de ahora, con resonancia magnética funcional, con pacientes, con participantes, eran participantes voluntarios, no eran pacientes, eran individuos sanos, que se ofrecieron para este experimento, y este mapa se realizó con 210 participantes. Se identificaron 97 áreas nuevas de las que venían hasta ahora, y en total se identificaron unas 190 áreas. Este es el mapa más detallado que existe al día de hoy de la corteza cerebral humana. Les voy a dejar el link a un video donde explican esto de una forma bastante amena y agradable de ver, y también les voy a dejar el artículo científico para el que sepa inglés y le interese, para ver los detalles de cómo se realizó este mapeo de la corteza cerebral. Recientemente también se hizo un mapa semántico de la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo un estudio con participantes voluntarios a quienes se les hacía resonancia magnética funcional mientras escuchaban un programa de radio. Y ahí iban identificando qué partes de la corteza se activaban cuando sonaban determinadas palabras. Y se encontró que las palabras que están relacionadas en su significado activan áreas adyacentes. Por ejemplo, si miramos en este color rosado, se refiere a áreas que se activan cuando escuchan palabras que tienen que ver con la vida social. De repente estas áreas, aquí en un color rosado pálido, se activan cuando se escuchan palabras relacionadas con la violencia. Es interesante esto porque es un mapa interactivo. Ustedes pueden ir a esta página, que les dejo acá la dirección, y pueden jugar con esto, pueden marcar determinadas áreas y les van a aparecer las palabras que activaron esas áreas. Es una curiosidad y es una cosa que los invito a que jueguen un rato. Esto ha sido todo por la unidad 4. Espero que les haya gustado. Recuerden, consultas en el foro de la unidad. Nos vemos en la próxima con las vías sensoriales. Buenas tardes.